Mi gente hermosa, bienvenidos a una nueva dosis de chisme turco. Quédense hasta el final como siempre porque las noticias del día de hoy están potentes. Sí, señoras y señores, hace apenas 3 meses Tolga Sarıtaş y su esposa Zeynep Mayru debutaron como papá y por fin nos regalaron el primer vistazo de su pequeño hijo, el detalle que derritió a todo el mundo, su cabecita rubia. Ya que muchos dicen que es igualita a la del papá, ¿ustedes qué creen? ¿Se parece o no? Pero vamos por parte porque esto está lindo. Tolga Sarıtaş, quien actualmente se unió a su 5ª temporada en la serie Teşkilat, sigue firme en la lista de los actores más populares y queridos del momento. Desde jovencito llamó la atención con su papel en la serie Güneş İkizleri, aunque siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, su porte elegante y carisma lo mantienen constantemente en el radar del espectáculo. En el verano del 2024, el actor volvió a hacer noticia por su boda con Zeynep Mayru, una ceremonia sencilla pero súper elegante que encantó a todo y dio mucho de qué hablar. La pareja, que lleva tiempo perdidamente enamorada, conquistó corazones con ese amor tan tranquilo pero firme. Poco después del matrimonio llegó la gran noticia: bebé en camino. Cada vez que le preguntaban por el embarazo, Tolga y Zeynep no podían ocultar la felicidad, sonrisa de oreja a oreja, emoción a flor de piel y cero misterio. Esperaban un niño. Y también revelaron el nombre: Ali. El pequeño llegó al mundo el 19 de septiembre y desde entonces la familia había estado bastante silenciosa en redes hasta ahora. Hace unas horas Zeynep Mayru rompió el silencio y compartió una foto junto a sus hombres. En la imagen aparece Tolga con el pequeño Ali y ella acompañó la publicación con una frase que derritió a todos: mi hombre y mi hombrecito. Y sí, el cabello rubio de Ali no pasó desapercibido, claramente heredado de papá Tolga. Ahora dime tú, ¿a quién crees que se parece más? El mini Ali. ¿Team papá o team mamá? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. El tiempo pasa volando. Las hijas gemelas de Tuba Büyüküstün y Onur Sayılak, Toprak y Maya, ya tienen 13 años y su cambio dejó a todos con la boca abierta. Las imágenes más recientes fueron compartidas por nada más y nada menos que su papá Onur Sayılak. Y claro, las redes explotaron. Pero vamos a repasar esta historia juntos. Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, se casó en el 2011 con su colega Onur Sayılak. ¿Se acuerdan? La pareja celebró una boda sencilla pero elegantísima en París y en ese momento todos decían que hacían la pareja perfecta. En el 2012 llegó la gran bendición, nacieron sus gemelas Maya y Toprak. Sin embargo, el matrimonio no duró para siempre y en el 2017, tras 6 años de matrimonio, decidieron separarse por mutuo acuerdo y se divorciaron en un solo trámite. Desde entonces, y aunque compartían hijas, nunca volvimos a verlos juntos, ni siquiera en eventos familiares. Tuba optó por seguir su camino en solitario, mientras que Onur rehizo su vida y en el 2020 se casó con Gözde Yılmaz, con quien también tuvo un hijo. A lo largo de los años hemos visto algunas fotos de Toprak y Maya, pero siempre muy contadas y con bastante discreción, así que era difícil notar cuánto habían cambiado hasta ahora. Hace apenas unas horas, Onur Sayılak sorprendió a todos al compartir una foto familiar en el que aparece junto a su esposa y su hijo y sus gemelas. Así fue como finalmente pudimos ver el look actual de Toprak y Maya y el comentario fue unánime: están enormes. En especial Toprak, la chica de gafas, fue comparada inmediatamente con su mamá Tuba Büyüküstün. Muchos dicen que es su copia exacta. Pero ahora dime tú, ¿a quién crees que se parecen más? ¿Eres team mamá o team papá? Y bueno, señores, esto no es ficción, es la realidad de la TV. La serie de ATV Gözleri Karadeniz llegó a su final, pero lo más fuerte es cómo se enteraron los actores y el director. Vamos paso a paso porque esto está de no creer. Desde hace días se venía hablando que el futuro de la serie se decidiría en su episodio 16. El plan, según los rumores, era este: revisar los ratings en tiempo real y, si los números eran bajos, emitir una escena final alternativa que ya estaba grabada. Hasta ahí, todo normal dentro del caos televisivo. Pero, señores, cuando el episodio salió al aire, la serie apareció directamente con la etiqueta final, sin avisar, sin comunicado previo, sin que el elenco ni el director supieran. Según la periodista Birsen Altuntaş, los actores y el director se enteraron de que se había terminado mientras estaba transmitiendo el capítulo. Imagínense el shock. El equipo completo quedó en estado de sorpresa total al ver
en la pantalla que Gosler y Cara Denise se despedía oficialmente del público, sin ninguna explicación previa por parte del canal. Una decisión fría, repentina y bastante polémica, que vuelve a poner sobre la mesa cómo se están manejando los finales de las series esta temporada. Pero ahora dime tú, ¿te pareció profesional que un canal haga esto? ¿Es falta de respeto al equipo o simplemente estrategia televisiva? ¿Alguna vez habías visto algo así? Pero los estaré leyendo ahí en los comentarios. Y bueno, señores, lo cierto es que esta temporada está siendo una auténtica masacre televisiva. Muchas series que arrancaron con grandes expectativas ya están recibiendo una tras otra la temida palabra final. Para que tengan el panorama completo, ya se despidieron o están por despedirse Begun Anesi-Jin, Sharpinti, Ashbe Goshashi, Sanki Kali, Aina Daki Javansi y hasta una que venía de temporadas anteriores, Craig Carveders y Jan Borju. Y por si fuera poco, también se confirmó el final de Bahar. Ahora, según Mirsen Altuntash, la siguiente en la lista podría ser nada más y nada menos que la apuesta fuerte de Now TV, la serie Ben Lehman. El problema, todo dependerá del rating del episodio 12. Así como lo oyen, un solo capítulo decidirá su destino. Si los números no suben, la producción no tendrá salvación y la serie hará un final. Si hay una subida importante, todavía habría esperanza. Y como saben, ya este no es un caso aislado, porque hace poco les conté lo que pasó con Gosler y Cara Denise, un caos total, algo que nunca se había visto en otra serie turca. Pues bien, algo parecido está pasando con Ben Lehman. La serie que se graba en Urla emitirá este sábado el capítulo 12 y según los resultados de audiencia se tomará la decisión final. Si los ratings no aumentan como se espera, la serie se despedirá definitivamente en el capítulo 13. Pero ahora dime tú, ¿es justo que una serie se juegue todo en un solo episodio? ¿Le darías más tiempo o cortarla por lo sano? Cuéntame si estás viendo Ben Lehman o ya la dabas por perdida. Y bueno, Jan Sudere no necesita presentación en su carrera, brilla con producciones iconic como Sila, Esel, Mutashan Yusjil, Anen y más recientes Sada Katsis, donde dio vida al inolvidable personaje de Asia Yilmaz. A eso súmale su participación en la segunda temporada de Sansi Jet, que también fue muy aplaudida. Su belleza, talento y una carrera sólida, pero ni eso la libra de momentos incómodos. La noche del 16 de diciembre, Jan Sudere fue captada en la salida de un local y vivió una situación bastante tensa al subir rápidamente a un taxi y girar hacia su lado derecho. Se percató de que un reportero estaba demasiado cerca de la ventanilla, invadiendo claramente su espacio personal. La reacción de la actriz fue inmediata, se mostró nerviosa y visiblemente incómoda y el momento quedó registrado en video. Obviamente las imágenes no tardaron en circular en X, anteriormente Twitter, donde se desataron una ola de comentarios y críticas. Muchos usuarios señalaron que la actitud del reportero fue excesiva e irrespetuosa, cuestionando hasta dónde debe llegar la insistencia por una declaración o una foto. Recordemos que Jan Sudere, quien comenzó su carrera tras destacar en Miss Turquía 2000, lleva más de 2 décadas siendo una de las figuras más reconocidas del entretenimiento turco. Actualmente está trabajando en el proyecto Birgesi Masalari para TRT Tabi y viene de llamar la atención en la película Portekiz Aşkı. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Crees que los paparazzis cruzan límites con las celebridades? ¿Dónde termina el trabajo periodístico y empieza la invasión a la privacidad? Te leo por ahí en los comentarios, quiero escuchar sus opiniones. Y bueno, señores, agárrense fuerte porque esto está que arde en Turquía. La nueva serie de Asena Keskinsit, llamada Jasmine o Jasmine, fue retirada de la plataforma TV Plus luego de que RTÜK, Consejo Supremo de Radio y Televisión en Turquía, iniciara una investigación oficial. Lo llamativo, TV Plus, que tiene un acuerdo de licencia conjunto con HBO, eliminó la serie sin dar explicación pública. Pero vamos por parte porque aquí hay tela para cortar. La serie Jasmine se estrenó el 12 de diciembre y desde el primer momento se volvió tema de conversación, y no solo por la trama, sino por la polémica que rodea a su protagonista. En la última semana, Asena Keskinsit había estado en el ojo del huracán por las graves acusaciones que lanzó contra Evrin Akin relacionada con violencia y mobbing. Justamente por eso muchos empezaron a preguntarse si el momento de estas declaraciones tenía algo que ver con su regreso a la industria
primero con una película y luego con esta serie. Las opiniones se dividieron. Algunos apoyaron a Acena y apuntaron directamente contra Ephraim Hakim. Otros, en cambio, pusieron en duda las acusaciones y cuestionaron el momento en que salieron a la luz. En medio de este ambiente tan cargado, Jasmine, la serie, llegó a TV Plus y HBO a través de su acuerdo de licencia compartida y apenas 4 días después explotó el escándalo. El RTUC anunció que había iniciado una investigación contra la serie por incluir contenido que, según el organismo, atenta contra la estructura de la familia turca, contradice los valores nacionales y morales, explota a la mujer y van en contra de la moral pública. Y hace apenas unas horas se confirmó lo impensable. TV Plus retiró Jasmine de su catálogo, sin comunicado, sin aclaraciones, sin nada, silencio total. Esto encendió las alarmas porque el tener un acuerdo con HBO, muchos se preguntaron, ¿HBO hará lo mismo? Por ahora la respuesta es no. Mientras Jasmine ya no se puede ver en TV Plus, la serie sigue disponible en el catálogo de HBO y no ha anunciado ningún cambio hasta el momento. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que fue una decisión correcta retirar la serie? ¿Censura o protección de valores? ¿HBO debería seguir el mismo camino o no? Los estaré leyendo, quiero saber sus opiniones. Nesrin Cabazade es de esas actrices que no pasan desapercibidas ni por sus papeles ni por lo que comparte fuera de cámara. Con una carrera que va desde Al Yasmalin hasta Sandit Kukusu, esta vez no está en el centro del debate por un personaje, sino por una publicación en redes sociales que se volvió viral en cuestión de minutos. Vamos al contexto. Talento, belleza y presencia escénica le sobran. La hemos visto en proyectos como Kukush Agat, Bisin Hikaye, Ash, Tesadufleri, Sedber 2, Yazad El Mas y más reciente Sandit Kukusu. Y aunque su carrera va viento en popa, su vida amorosa también suele estar bajo la lupa. Hace un tiempo su nombre sonó fuerte en un supuesto romance con su compañero Pamir Pekin, la relación que habría llegado a su fin en abril del 2025, cuando ambos dejaron de seguirse en redes y comenzaron a circular distintas versiones sobre la ruptura. Desde entonces, cada publicación de Nesrin fue interpretada como indirecta. Más adelante, en agosto del 2025, volvió a hacer noticia al ser vista en un hotel en Bebek junto a un hombre misterioso. Y claro, el titular fue inevitable: nuevo amor. Y ahora otra vez está en el centro del huracán. En los últimos días, Nesrin Cabazade compartió en Instagram unas fotos frente a la ventana, vestida con un bornos blanco, mirada relajada pero sugerente. Pero lo que realmente encendió las redes fue la frase que acompañó las imágenes: es medicina. Corta, directa y abierta a 1000 interpretaciones. Autocuidado, sanación emocional, mensaje oculto para alguien. Las redes, como era de esperarse, explotaron y los comentarios nos hicieron esperar. Pero dime tú, ¿crees que es una simple frase o una indirecta bien calculada? ¿A quién crees que iba dirigida? ¿Team me cuido y sigo o team mensaje con destinario? Te estaré leyendo ahí en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Pero ya bebés, para finalizar el video de hoy, después del final de Cry Carveders, anoche llegaron a pantalla varias producciones fuertes como Mehmet Faktiler Sultani, Kiskamat, Ruya Gibit y Gosleri Karadeniz. Pero el martes volvió a demostrar que no es un buen día para las series. Y esta vez pasó algo inesperado. Como saben, le comenté al principio, durante la transmisión, tanto el público como el propio equipo de la serie Gosleri Karadeniz descubrieron que la serie había llegado a su final. Sí, lo supieron en vivo mientras el capítulo estaba al aire. El 16 de diciembre ya quedó marcado como otro martes negro para la ficción. Tras los finales de Cry Carveders y Bahar, anoche Gosleri Karadeniz también se despide sin aviso previo y sin que los actores ni el equipo técnico estuvieran informados. Pero bueno, vamos a los números de los ratings de este martes. Kiskamat, que sigue en clara subida, ocupó el segundo puesto. Kiskamat fue el gran ganador de la noche, logrando liderar 2 categorías y consolidando su éxito. Por su parte, la nueva serie Ruya Gibi consiguió ubicarse en tercer lugar, un resultado que dio algo de esperanza para su continuidad. En cambio, como saben ya, Gosleri Karadeniz no logró entrar al top 10
ni en total ni en las otras categorías, lo que terminó sellando su destino. Conclusión rápida: martes, día peligroso para las series. Rating bajos, finales express y decisiones que se toman sin avisar a nadie. Pero ahora cuéntame tú, ¿crees que el martes debería dejar de ser día de estreno? ¿Parece justo que una serie termine así, sin previo aviso? ¿Cuál crees que será la próxima serie en caer? Los estaré leyendo y hasta aquí, mi gente. Voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado. Como de costumbre, suscríbanse, like, compartan, manita arriba. Nos estaremos viendo en otro próximo. Síganme en mis redes sociales, el link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y recuerden que ahora soy bloguera, mi amor. Ahora tengo un canal de blog, señores. Aquí debe estar apareciendo el video. Vayan, denle click y apóyenme, please. Los quiero mucho.